Buenas tardes, es un gozo, una alegría poder estar aquí nuevamente delante de ustedes y sobre todo que estemos todos juntos delante de nuestro Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde es tan importante para nosotros, son los miércoles de doctrina bíblica y que es muy necesaria para no ser llevados como veletas por cualquier viento de doctrina, sino perseverando en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, bueno, sean ustedes todos bienvenidos los que acaban de entrar también aquí a la iglesia, a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y vamos a poner todo este tiempo en manos de nuestro Dios. En manos de nuestro Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos para que no te distraigas y entremos en la presencia de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por el día de hoy que nos permites estar aquí reunidos en tu presencia. Tenemos gran hambre y sed de tu palabra. Queremos conocerte más. Te imploramos, Señor, en esta tarde para que sigas derramando de tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, y que esta clase sea dirigida, Señor, por tu Santo Espíritu para que venga esa palabra rema. Así también te pedimos por nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que, Señor, es nuestra cobertura apostólica para que los sigas bendiciendo, llenando de tu sabiduría y protegiéndolo de todo mal, al igual que a nuestra amada hermana Leti, Señor. Te damos muchas gracias por sus vidas, que con ellas nos has bendecido en este ministerio, Señor. Muchísimas gracias. Gracias por las enseñanzas bíblicas. Te damos las gracias. Y Padre Santo, te rogamos para que nos sigas fortaleciendo y dando más hambre y sed de ti para conocerte, y para que cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros nos halle trabajando en tu viña. Señor, te lo rogamos todo esto, pues estamos aguardando la gloriosa venida de nuestro amado Señor Jesucristo, para que nos encuentre, Señor, también perseverando en la oración, y que estemos prestos, Señor, que estemos listos para sonar la trompeta y ser levantados. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues, hermanos, seguimos en este hermoso tema de la oración. Y aunque nos hemos tardado algunas clases, es tan profundo este tema que pues trataremos de ir aprendiendo cada día más acerca de él, porque es la persona que no ora, no avanza. Es muy importante la oración para que en la oración ahí el Señor nos vaya transformando. Voy a hacer una recapitulación de las 8 clases anteriores. Brevemente lo voy a mencionar porque ya lo estuvimos viendo, para ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Nada más para tener el resumen de lo que hemos estado viendo. Aquí vemos que nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos, para caminar en la misma visión. Y le damos gracias a Dios en este día que nos permite estudiar este tema e ir profundizando un poco más acerca de la oración. Y todo esto es doctrina básica, también es doctrina bíblica, que se basa en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de que haya un cambio en nuestra conducta. Y
esta sería la clase número 9 de la oración. La oración es una parte vital para el desarrollo del cristiano. Necesitamos orar para avanzar y que no debe de ser una costumbre religiosa, sino más bien un deseo de nuestro corazón. Los necesitados somos nosotros, los necesitados somos nosotros y es una bendición que en todo tiempo podemos estar orando y sabemos que esto es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, como dice ahí en Hebreos 4, que 4, 14, 15 y 16, que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, quien es Jesús, mantengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero él nunca pecó. Y veamos el 16, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues, y esto es al trono de la gracia, y podemos entrar a ese lugar santísimo y por la sangre de Jesús. Y dice aquí, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué tan importante es la oración, ya sea decisiones que vamos a tomar, que es lo que hemos estado viendo, pasando tribulaciones, siendo sostenidos por la mano de nuestro Dios? Pero esto tiene que ser en la oración. Entonces, eso es lo que hoy también vamos a seguir viendo. Vimos que la Biblia nos invita a que oremos en todo tiempo. Estos versículos los tenemos que tener más que memorizados, sobre todo en nuestro corazón. Aquí en Colosenses 4:2, y miren, por favor, subrayen ahí la palabra perseverar, perseverar, porque necesitamos perseverar y lo vamos a seguir viendo a lo largo de las clases. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Entonces, esto quiere decir que lo que vale delante de Dios no es el lugar donde se haga ni la postura externa, que es lo que ya estuvimos viendo, todas las posturas, sino más bien la intención sincera del corazón. El Señor ve la intención de nuestro corazón y sabe si verdaderamente le estamos buscando de todo nuestro corazón. Y si le buscamos de todo nuestro corazón, Él se dejará hallar, así dice la Biblia. Vimos que para acercarnos a orar, porque la palabra orar se traduce del griego proseuchomai, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oraciones y pedir. Esto no se nos debe de olvidar porque nos debemos de acercar con una actitud de humildad. Estas palabras, como ven, pedir, suplicar, está hablando acerca también de una actitud humilde con la cual nos tenemos que acercar, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, debemos de y venir ante los pies de nuestro Dios con humildad. Eso también lo vamos a seguir viendo el día de hoy. Es una de las citas bíblicas que espero alcanzarlas a tocar. Hemos estado estudiando que algunas características y beneficios que obtenemos para nuestras vidas es a través de la oración y tener esta preciosa comunicación. Esta es la oración, es un diálogo en donde podemos tener una comunicación con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el resumen de lo que hemos estado viendo. También vimos que como punto 1 debemos tener la seguridad que Dios escucha la oración de los justos. Y ahí ese tema también ya lo explicamos. Y como punto número 2 es la oración que aprovecha para mantener comunicación con nuestro Dios. Es en la oración donde nos mantenemos comunicados
comunicados y buscamos su voluntad, obtenemos fortaleza, obtenemos auxilio y obtenemos limpieza. Todo esto lo fuimos viendo. Hoy lo vamos a reafirmar porque vamos a seguir viendo lo que es en el libro de Efesios, en donde 6 del 18 al 20, que trata todo esto de que debemos de permanecer para mantenernos en comunicación con nuestro Dios. Y también vimos en este punto, era interceder por los hermanos, que vamos a hacer un poco de referencia acerca de esto también el día de hoy. Vimos otro punto que es cómo se debe orar. Si lo recuerdan, es cómo se debe orar. Vimos que era según el modelo dado por el Señor Jesucristo a sus discípulos, pero no para estarlo rezando así la oración o repitiéndola, sino este modelo de oración nos sirva en cuanto a la actitud y motivaciones correctas, reconociendo nuestra necesidad de que Dios reine en nuestras vidas y en la sociedad. Y eso lo vimos, nada más muy brevemente lo vimos. Y también vimos que se hace en el nombre del Señor Jesús, porque como empezamos la clase hablando de que nuestro único gran sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces, Cristo es nuestro único mediador verdadero y perfecto, que debemos de orar con fe, porque pues la fe sin fe es la duda, y no pensemos que si estemos en duda vamos a recibir cosa alguna de nuestro Dios. Esto lo dice el apóstol Santiago ahí en el capítulo 1, que si pedimos algo ahí en Santiago 1:5, por eso aquí dice que debemos de pedir con fe. Todo eso también lo vimos, pero nada más lo voy a remarcar un poquito aquí en Santiago 1:5, donde dice que pidamos con fe y no dudando, porque el que duda no piense que va a recibir algo. Entonces, la oración debe de ser creyendo que Dios está, que nos está oyendo y no dudando. También vimos que estando a cuentas con el Señor y con los hermanos y esperando la respuesta del Señor. Como último punto de cómo debemos orar, está que debemos de hacerlo en el Espíritu Santo y con entendimiento. También vimos que Dios mira la intención del corazón y no tanto el tiempo. Todo esto entraba en el mismo punto. También vimos las posturas correctas. No, perdón. También tocamos el punto de, como pregunta, ¿cuál sería la postura correcta? Pues lo que vimos aquí es que no importaba tanto la postura, sino el corazón. O sea, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que ve el Señor. No tanto la postura, que se puede orar con los ojos abiertos, cerrados, de rodillas, postrados, acostados en la cama, de pie. Pero lo que Dios va a ver es nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. En oraciones, también otro punto que ya vimos de la oración es oraciones que son escuchadas por Dios. La oración que Dios siempre escuchará es una acción de gracias, y que todas nuestras oraciones deben ir acompañadas con acción de gracias. Así lo vimos en Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplicas y con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La Biblia nos muestra que debemos orar siempre, dando gracias en medio de cualquier circunstancia o situación que estemos enfrentando. Y como repetimos lo de las citas que tenemos que estar aprendiendo, es 1 Tesalonicenses 18, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, porque esta es la voluntad
de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Sabiendo, esto es muy importante, porque si sabemos que todas las cosas que nos acontecen es porque tienen un propósito de parte de Dios. También vimos en este punto de qué oraciones son escuchadas, porque hoy vamos a tratar las que no son escuchadas por Dios. Vimos que para no entrar en tentación y para ser librados de nuestros enemigos, nos faltó como un punto que hoy empezamos ya con él. ¿Qué oraciones son escuchadas por Dios? Pues para pedir guianza. Si tú y yo necesitamos una guía, cómo dirigir a nuestros hijos, qué acciones tomar en determinadas o ciertas circunstancias, como meter a nuestros hijos en una escuela, con quién te vas a casar, tomar buenas decisiones que afecten tanto tu vida como la de los demás, y en el sentido también de que en todo tenemos que pedir la guianza de Dios, en todo. Si queremos que nos vaya bien, en todo debemos de ser dirigidos por Dios. Miren aquí, la guianza de Dios es vital para tomar cualquier decisión, más aún si afecta el cuerpo de Cristo. Estos hombres, vamos a ver aquí como ejemplo, en el libro de Hechos, creo que ya habíamos tocado algo de esto. En el libro de Hechos había una necesidad. Judas Iscariote ya se había ahorcado, ya nada más eran 11 apóstoles, entonces ellos iban a elegir a otro apóstol, pero este apóstol, claro, tenía que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí, si leímos del Hechos 1, 23, 24, donde esto lo dice el mismo apóstol. Vayamos aquí, en Hechos 1, 23. No, Hechos 1, perdón, Hechos 1, ahora sí 23. Como aquí vemos esta parte del libro, lo voy a abrir aquí mismo, en esta, Hechos 1, 23, 24, porque quiero que vayamos si me acompañan ahí, quiero que vayamos a ver el contexto, por favor, de Hechos 1. Aquí en Hechos 1, 23, pero si, por ejemplo, podemos ver desde el 12, Hechos 1:12, ahí vemos la elección de Matías para reemplazar a Judas Iscariote. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón del Celote y Judas, hijo de Jacobo. Veamos qué tan importante aquí dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban, y por favor lo podemos subrayar ahí, porque este es el tema de la oración. Y nosotros, como hijos de Dios, también debemos dedicarnos aquí a estar orando, pero ellos, como eran apóstoles y como bien decían, ellos se dedicaban a la oración y a la predicación de la palabra. Pero nosotros también debemos de dedicar nuestro tiempo a la oración.
Aquí dicen, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Como vemos, estaban todos dedicados a la oración y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio, y con el dinero obtuvo por su crimen, es que estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice, con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Nada más veamos qué muerte tan espantosa tuvo Judas Iscariote. Todos los en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Bueno, ahí está diciendo, y quiero bajarnos hasta el 23, por favor. O sea, él ya no estaba, Judas Iscariote eran 11, entonces dice, así que se propusieron, no, pero vamos a ver desde el 1, 21 y 22, dice, por tanto, es preciso que uno de nosotros, un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañan todo el tiempo que el Señor Jesús, uno que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde Juan el Bautista, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabas, apodado el Justo, y a Matías. Entonces tenían que elegirlo, y como vimos y lo leímos, todos estaban unánimes, y como vemos ahora, ya presentaron a los que iban a ser elegidos. Y lo importante de esta clase, y ahí lo vemos, lo puedes subrayar en amarillo, dice, y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, lo hemos estado diciendo, ¿quién conoce tu corazón? ¿Quién conoce tu corazón? ¿Alguien me puede contestar? ¿Quién conoce tu corazón? ¿Puede alguien conectarse? ¿Quién? El Espíritu Santo. Claro. Y el Señor que conoce nuestros corazones, dice ahí otra vez, y tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Por eso, ahorita con esto que acabamos de ver queda reafirmado todo lo que hemos estado viendo y resumiendo. Por eso es importante que en toda circunstancia, y verdaderamente es un consuelo cuando pasamos una tribulación, un dolor, un duelo, cuando estamos en una dificultad tan grande que si no fuera por Dios se podría perder los estribos. La oración es algo extraordinario, y si empezamos a buscar a nuestro Dios de todo nuestro corazón en toda circunstancia, recibiremos su guianza maravillosa. Aquí por eso dice, por eso es importante que en toda circunstancia en nuestra vida que vaya a afectarnos o a representar un cambio, por ejemplo, de trabajo, casarnos, comprar algún bien, alguna casa, negocio, lo primero que debemos hacer, ¿alguien me puede decir qué es lo primero que debemos hacer cuando vamos a hacer estas cosas? La oración. Amén. Consultar al Santo.
Así es, hermanas, así está, eso es correcto. Y pidiéndole que nos dé paz. Cuando oramos, llegamos con un corazón atribulado y no sabiendo qué pedir, qué hacer, pero Dios nos va ayudando en la oración y ahí nos da su paz. Es una paz tan tremenda que sobrepasa todo entendimiento y aquí como vemos que nos dé su paz. Cuando tomamos la decisión correcta que es agradable a Dios, nos da su paz. Es una señal de que le agradó al Señor, es una paz. O sea, cuando no andamos en la decisión que le agrada al Señor, no tenemos paz. Pero cuando tomamos esa decisión que le agrada al Señor, nos inunda la paz. Yo les podría dar como testimonio en el trabajo y bueno, y en mi vida, que en una ocasión quería adquirir un bien. Pues, me la vendieron la idea, pues como nos lo venden los vendedores, toda fantástica. Y bueno, yo ya estaba por firmar el papel de ese bien, pero yo no tenía paz en mi corazón. Ya había orado, pero yo no tenía paz en mi corazón. Y a la hora que iba a firmar ya con todos los papeles y todo, era una cosa, una pesadez que sentía algo que no estaba bien. En ese momento dije, no, no voy a poder hacer esto, no tengo modo de poder cubrir estos gastos, no tengo modo de poderlo hacer. En ese momento me entró la paz tan tremenda de nuestro Dios. Y esto es cuando de verdad le tomamos en cuenta. Después de que pasó esto, pues yo me di cuenta que la guianza del Espíritu Santo es la correcta, no hubiera podido hacerlo. Nada más se enfrascaría uno en cosas que ni puede hacer. Y además que no son agradables a Dios, porque si fuera agradable a Dios, pues Él me hubiera sostenido. Pero una de las cosas en el que sabemos si vamos bien o no, pues es la paz. Y sentí una paz tan tremenda ahí delante de todos, aunque ya no pude ni firmar ni comprometerme, recibí mucha paz de Dios. Así es que, como vemos aquí, es tan importante para hacer un negocio o adquirir un bien, es orar a Dios y pidiéndole que nos dé esa paz para tomar la decisión. O bien que nos frene, como me pasó a mí, porque no siempre lo que deseamos está de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto es un testimonio y lo tengo bien claro y cuando me dicen, pero ¿cómo se? Pues una de ellos es la paz. Es la paz. Si tienes paz, pues adelante. Entonces, también estamos viendo este punto que es la intercesión. Aquí estamos viendo que para no entrar en tentación es importante la oración. Bueno, el punto que estamos viendo nuevamente ahí si lo puedes ver es oraciones que son escuchadas por Dios. Si tú buscas de todo tu corazón a Dios, Él se deja encontrar, pero hay que ser persistentes y orar en todo momento. También vemos que otra oración que el Señor oirá siempre es la intercesión. En el apóstol Pablo, si me la puedes leer, hermana Lulu, por favor. Primera de Timoteo 2:1, por favor. Hermana Lulu. Sí, aquí estoy, Ángel. ¿Qué le leo, pa? Bueno, ¿Cuál? Primera de Timoteo 2:1, por favor. Sí, Sí, te escuchamos. Amén. Amén. sí, permítame.
Primera de Timoteo, ¿qué paz? Perdón. Solo. 2:1. Sí, por favor. Primera de Timoteo 2:1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Le sigo, Hasta, paz? hasta ahí. Porque lo que estamos viendo es la oración que será escuchada por Dios, ¿verdad? Sí, Pregunto aquí, todo esto que hemos estado viendo, aquí en este versículo hay mucho de lo que hemos estado remarcando en la oración. ¿Qué hemos estado viendo? ¿De qué es el tema que estamos viendo? que, que ante todo demos, hagamos oración, pero oración con gracias, empezando por agradecer al Señor por todo lo que nos da. Muy bien, aquí en el versículo de que podrían subrayar de lo que hemos estado diciendo que es la oración de este versículo. Está lo que es, ante todo se hagan ¿qué? Rogativas. ¿Qué es oración? Rogar, pedir, ¿verdad? Sí, Si se recuerdan esto, es aquí para irlo bien cimentando y que no se nos olvide, porque fíjense lo que se recuerdan que era oración, significaba orar, rogar, suplicar y hacer oración y pedir, hacer oración. ¿Qué es lo que estamos viendo en este versículo? Digo, esto es para que lo tengamos bien presente en lo que estamos viendo aquí en 1 Timoteo 2:1, que dice exhorto, o sea, nos está diciendo que debemos de, ante todo, que se hagan rogativas, o sea, orar, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. No sé si me di a entender con esto, pero debemos estar orando una oración que el Señor oirá, rogando, haciendo oración, peticiones por acción de gracia por todos los hombres. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con ejemplos. Aquí dice que nuestro llamado es a interceder por todas las personas, no nada más por tus peticiones, que está bien que pidas por tus peticiones y peticiones personales, pero también debemos de no ser egoístas y estar nada más pidiendo por mi familia, por mi casa, por mis cosas, por mí, por mí, por mí. Está bien que lo hagas, pero también está bien que hagas oración por los demás. O sea, que cuando vayamos a orar al Señor, Él le agrada la oración de intercesión, donde hacemos hablando nuestro egoísmo y empezamos a orar por los demás, como pasó en el libro de Esther. Por favor, lean el libro de Esther, es algo precioso, el libro de Esther, y ahí vemos la intercesión de Esther. Ella era judía, si se recuerdan ahí, Amán había hecho un plan para destruir a todos los judíos. Amán. Ella era judía, estaba ya casada con el rey, ella podía estar ahí en el reino, pero sin embargo, ella se quitó de todo egoísmo y intercedió por el pueblo. Recordemos que las figuras femeninas también son figura de la iglesia. Esther viene a ser una figura de la iglesia, una intercesora. Eso tiene que ser la iglesia, una intercesora. La iglesia, tú y yo debemos interceder por las demás personas. Ella podía ser muerta. Ahí sí, si vemos en el libro de Esther, ella está intercediendo por el pueblo. Ella no podía entrar ante la presencia del rey si no era llamada, pero ¿qué dijo? Oren y ayunen para que ella estaba dando su vida para interceder por su pueblo ante el rey. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Aquí si lo vemos, miren por favor, nada más un momento ahí en el libro es que este pasaje es precioso en el libro de Esther, si me acompaña, y esta es una oración de intercesión preciosa. Miren, veámoslo aquí en el libro de Esther, además de que ¿alguien me puede decir cuántos capítulos es el libro de Esther? O sea, que ni se van a tardar leyendo, ¿no?
si lo buscamos en el libro de Esther. Esdras, Nehemías y Esther, si lo tienen ya. Ahí nos vamos a Esdras, Nehemías y Esther. Esdras, acá lo vemos. Se los voy a poner acá. Esdras. Aquí está, después de Nehemías, es Esdras, Nehemías y Esther. Aquí está en Esdras. Pasamos Esdras, Nehemías y Esther. Es que quiero ver el capítulo. Esdras, Nehemías y Esther. Aquí están. Esdras, Nehemías y Esther. Es que no lo asiste. Humillación y muerte. Aquí cuando vemos en Es el el 4. capítulo, el 7, ¿no? Es el Bueno, 7. el capítulo 4 dice, Esther promete interceder por el pueblo. A ver, en ese vamos a ir a donde aquí dice que ella no podía entrar, ¿no? A la presencia del rey. Aquí. Ese me fue, ahorita les digo, aquí dice, este perverso Amán quiere matar a todo al pueblo judío, que el rey se quedó así. Amán hizo un edicto para castigar a todo el pueblo, es un edicto para matar al pueblo judío, a todo el pueblo judío, él no quería exterminar. Pero es en lo de los banquetes, es ahí en donde está lo de los banquetes. Sí, es en el 7, en el 7, miren, humillación y muerte de... Y el rey y Amán fueron al banquete de la reina. Y fíjense en lo que le daba el rey a Esther. Dice, dime qué deseas, reina Esther, y te concederé. ¿Cuál es tu petición? Y aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Este respondió, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Y el rey le preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? Y ahí vemos el adversario y el enemigo de es este miserable Amán, respondió Esther. ¿Qué tal? Ahí ella, en el 4, como dice la hermana, ella estaba que pedía oración por ella y para poder hallar favor delante del rey. Todos estos no nos da tiempo aquí de verlo, pero esto es algo tremendo. Y ella, a pesar de que su vida estaba en peligro por interceder por su pueblo, lo hizo por amor a su pueblo. Entonces, debemos de interceder en la intercesión y como vemos aquí, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Así es que debemos interceder por todas las personas y como resumen de esto, de este pequeño resumen que de lo que estamos viendo es interceder significa despojarnos de todo egoísmo, no tomando en cuenta nuestra propia necesidad, sino ir delante de Dios haciendo uno con los demás, pidiendo ayuda por ellos. Y la Biblia nos da varios ejemplos de las oraciones de intercesión. Muchos profetas y hombres de Dios intercedieron pidiendo perdón de los pecados del pueblo. Y ellos ahí estaban, Señor, te pedimos perdón por todos estos pecados. Y los empiezan a mencionar. Entonces, esa es una oración que oye el Señor.
¿Todo hasta aquí vamos bien? Otra oración que oye nuestro Dios es del ministro por el pueblo. Estos dos ejemplos que vamos a ver a continuación están tremendos. Y un ministro debe de orar por el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios, vamos a ir a números, les voy a pedir dos citas. Aquí la hermana Ángeles, y por favor busca números 21:7. Y si la hermana Claudia, por favor, luego busca Primera de Samuel 8:5. Son los dos ejemplos que vamos a ver para irnos un poquito más rápido. En el primer ejemplo, hermana Ángeles, que está ahí en números 21:7. Sí, por favor, y la hermana Clau, si lo va buscando ahí en Primera de Samuel 8:5. Entonces el pueblo vino a Moisés. Hermana Ángeles, por favor. Números 21:7. Sí, por favor. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y en contra de ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Se recuerdan por qué ¿Me había sigo? serpientes? No, hasta ahí, mi hermana. ¿Se recuerdan por qué había serpientes en ese capítulo? Bueno, les voy a explicar más o menos ahí, pero por favor quiero que me acompañen a su Biblia para que lo vean aquí en Números 21. Y vamos un poquito, miren, ahí dice la serpiente de bronce, incluso de este capítulo hace referencia el Señor Jesús en los evangelios. Aquí vemos la serpiente de bronce. Como resumen, les puedo decir que cuando el pueblo habló contra Dios y contra Moisés, ellos se pecaron, el pueblo pecó y se enardeció la ira de Dios y mandó serpientes. Un pequeño, son pocos los versículos, y ahí vemos que después de que partieron del monte de Oz, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo, y miren, subrayenlo ahí porque pecó el pueblo de Dios, habló contra Dios. Ahí lo dice, y habló el pueblo contra Dios y contra el ungido de Dios, contra Moisés. Habló, entonces el pueblo ahí pecó. Y entonces aquí más adelante, fíjense lo que dijo el pueblo. Ellos no estaban agradecidos por el maná. ¿Qué tan importante es la gratitud? Ellos anhelaban las ollas de cebollas que con esclavitud y golpes y todo eran cebollas y ajos de allá de Egipto, y no daban gracias por el maná, el pan que les estaba viniendo del cielo. Aquí hablaron contra todo eso. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablaron contra el maná que el Dios les daba en lugar de ser agradecidos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, aquí el mismo pueblo viene y reconoce su pecado. Y dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Estamos viendo que el ministro también tiene que orar por el pueblo y es otra oración que oye el Señor. Ahí en Números 21:7, que lo puedes volver a leer, hermana Ángeles, otra vez, el versículo 21:7. Sí. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová
que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Esa es la versión de la Reina Valera 60, ¿no? La que me acabas de leer. Sí, sí, pastora. Y yo les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor. Se recuerda que fue una de las cosas que vimos, que la oración limpia, ¿no? Bueno, aquí vemos como un ministro va a orar a favor de su pueblo. Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Interceden, que estamos viendo la intercesión, ponernos en la brecha entre las personas que han ofendido a Dios por las que estamos intercediendo y Dios. Es ponerse en la brecha, es la intercesión. Entonces aquí dice, para que quites la serpiente de entre nosotros. ¿Y Moisés qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? ¿Intercedió o Oró. no intercedió? Intercedió por el pueblo. Y Dios oyó la oración. Porque aquí, si lo vemos, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y ahí dice, en ese mismo versículo, y Moisés oró por el pueblo. Y hubo respuesta de Dios. Un diálogo. Estamos viendo que la oración es un diálogo. Moisés intercedió por el pueblo y Dios respondió. Y ahí se ve lo que Dios le respondió y dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces, ahorita no me voy a desviar a otro punto, sino que aquí lo que estamos viendo es que el ministro intercede por el pueblo, Dios escucha la oración y el pueblo es redimido, ¿no? Salvado por el Señor. Otro ejemplo que vamos a ver, hermana Claudia, tú ibas a tener ese de 1 Samuel 8:5, por favor. Amén. Dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Qué está pidiendo ahí el pueblo? A ver, otra vez si lo puedes leer. ¿Qué está pidiendo aquí el pueblo? El pueblo Rey. de Dios. ¿Quién era Dice, ¿Y quién reinaba sobre Israel antes de que tuvieran rey? Samuel. No, pues Samuel era un juez, fue el último juez, pero reinaba Dios, tenían un gobierno teocrático. Dios era su rey. Con esta petición que estaban haciendo, mira, vuélvelo a leer, por favor, hermana Clau, con esta, y sí, por favor, nos vamos a ese capítulo de 1 Samuel 8:5, por favor. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Ciertamente lo que dice la hermana, Samuel fue el último juez del libro de, si se fijan, vino el libro de jueces, luego vino el Ruth y luego está aquí Samuel. Samuel fue el último profeta y él fue juez 20 años, ¿no? Creo que fue 20 años el profeta Samuel, o 40, no recuerdo bien. Bueno, suelta se los digo, ahí el pueblo le estaba pidiendo a Samuel, por esto mismo que dice la hermana, que cuando ya había envejecido Samuel, si alguien se acuerda quién era el profeta Samuel, ¿quién era el profeta Samuel? En 1 Samuel, ¿quién no podía tener hijos y se lo concedió el Señor? Ana. Ana. Y en oración.
Ajá, y oyó la oración, ¿se recuerdan? Sí, amén. Exactamente. Y él fue juez ahí sobre Israel, pero cuando ya envejeció, em, Samuel, sus hijos no eran buenos, ¿se recuerdan? Entonces ahí lo vemos. Pero hay una cosa aquí en Primera de Samuel. Esto fue, fíjense que esto es en el capítulo 8. Para el capítulo 12 de Primera de Samuel, ahí vemos que el pueblo va a reconocer que pecaron. Aquí sí me acompañan a Primera de Samuel 12. Aquí, en Primera de Samuel 12, el discurso del pueblo. Aquí antes del 23, vemos que dice aquí, pues Jehová, no, es que yo lo tenía, no lo apunté, pero aquí en el 19, dice, entonces dijo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Ellos aquí están reconociendo que habían pecado al haber pedido un rey y porque si vemos en todo esto, Dios le dice a Samuel, a ti no te han, em, o sea, que no querían que fuera. ¿Mande? No te han rechazado, no te han rechazado a ti, Eso. sino es a mí, o sea, el Señor. Exactamente, porque el que rechazaron no fue a Samuel, fue a Dios, porque ellos querían un rey. Por eso aquí en el 19 ellos reconocen ya pecado y ellos, como igual que con Moisés, van y le dicen, Samuel, por favor, ora por nosotros porque hemos pecado. Y eso es lo que hace Samuel, es lo que leyó la hermana Claudia. Y en cuanto a mí, y la respuesta de aquí después del 19, si lees desde el 19 hasta el 23, por favor, hermana Claudia, otra vez. Amén. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pueblos, todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos viendo? La oración de intercesión del ministro por el pueblo. El pueblo reconoció que había pecado y Samuel oró por ellos, ¿verdad? Sí. Es lo que vimos. Y ahora vamos a ver que el pueblo tiene que orar por los ministros. Esto lo vemos, lo del apóstol Pablo. Dice, como hijos de Dios nacidos de nuevo, debemos estar orando guiados por el Espíritu Santo, perseverando en la oración. ¿Por qué? Porque así vamos a mantenernos dependiendo de Dios, dependiendo de Dios. Y esto es a través del Señor Jesucristo. Aquí en Efesios 6, del 18 y 19, y lo vamos a comparar, por favor. Hermana Lulu, si tú vas a leer Efesios 6, del 18 al 19, y si por favor, hermana Claudia, si después vamos a compararlo con Colosenses 4, 3 y 4.
Lo vamos a comparar. Estamos viendo la importancia de la intercesión. Ahora vimos lo de los ministros por los pueblos y ahora es el pueblo por los ministros, por favor. Hermana Lulu, por favor. Sí, Efesios 6, Ajá. 19. 6, 18 y 19. Efesios. Sí. 6:19. Ay, no, ya me pasé a Filipenses. La hermana Claudia, por favor, para compararlo con Colosenses 4:3 y casi ya es lo que vamos. Ya leo Colosenses, Paz. Ajá, por favor. Amén. Lulu, Sí. por favor. Es que Efesios tiene 6 y después. Capítulo 6 del versículo 18 y 19. Ajá, pero es que en mi Biblia lo paso y ya está Filipenses, Paz. No tiene 19. No, es que es Efesios capítulo 6, versículo 18 y versículo 19. Dice en el 10, orando. Si lo tienen, ¿me ayudan, hermanas? Es que en mi Biblia no sé, Oh, sí, se pasa tiene. Filipenses. Sí, mi hermana, mira, Lulu, tranquilízate, mira, es Efesios, si te vas, Efesios tiene 6 capítulos, es el último capítulo, Efesios 6, y es el versículo 18 y 19, es el versículo, lo que no encuentras, es Efesios 18, 6, 6, 6, no es Efesios 18. Es Efesios 6, 18 y 19. Eso. Sí, por favor. Ajá. ¿Ya lo encontraste, Lulu? El libro de Efesios tiene 6 capítulos. Y después del capítulo 6 viene Filipenses. Pero bueno, vamos a continuar. Hermana Ángeles, ¿tú cuál tienes? Hermana Ángeles. ¿Se fue? Sí, Paz. A ver. Es Efesios 6, 18 y 19. Sí, por favor. Y la hermana Claudia que Dice, busca Colosenses 4, por favor. orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, hoy con denuedo hable él como debo hablar. ¿Qué está diciéndonos aquí Pablo, o el apóstol Pablo? Que con toda oración y súplica, otra vez, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo es la perseverancia en el Espíritu. Lo vimos vez tras vez que debemos de orar en el Espíritu Santo, siempre guiados por el Espíritu Santo, y así velando en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero aquí Pablo en el 19 dice, y orad por mí, o sea, por un ministro, por sus pastores, por toda persona puesta en eminencia y también espiritual. Orad por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Debemos de orar por nuestros ministros para que sea dada palabra al abrir su boca y a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Así también debemos de orar nosotros por nuestros ministros.
Ahora comparémoslo con lo que va a leer la hermana Claudia aquí en Colosenses 4:3, por favor. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Esto debemos de orar por nuestros ministros, esto precisamente. Entonces yo soy esa oración de intercesión y es lo que debemos hacer. Y también, por último, dice que intercedamos por nuestros hermanos. Ahí vamos a leer, se nos voy a leer ya por el tiempo. Aquí dice en interceder por los hermanos. El apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad. Aquí subrayenlo, por favor, es lo que debemos de orar por nuestros hermanos, unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces, bueno, también por último aquí, otra oración que va a oír el Señor es cuando oramos por los inconversos. Aquí, en Génesis 20:17, y por favor si me acompañan acá en su Biblia, en Génesis 20:17, Génesis es bien fácil de encontrar porque es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? En Génesis nos vamos al 20:27, Génesis 20:27, Génesis 20. Ha de ser 20:17, Paz. ¿Mandé? No hay 27. Ha de ser Génesis sí. 20:17. Perdón, sí está en la pantalla puesto. Sí, tienes razón, mi hermana, es Génesis, perdón, es Génesis 20:17, pero es que lo estaba buscando, perdón, se me fue. Génesis 20, aquí está el 19. Si se recuerdan, es Abraham y Abimelech. Era cuando Abimelech, cuando Abraham dijo que él le dijo a Sara, porque temía de que Abimelech lo fuera a matar, y le dijo a Sara: no vayas a decir que eres mi esposa, di que eres mi hermana. ¿Sí se recuerda a alguien de ese pasaje? Sí. Y Abimelech, pero el Señor no permitió porque Abimelech, como le dijo a Abraham que era su hermana, la tuvo para sí, porque pues quería tener intimidad con ella. Entonces, aquí el Señor le habló a Abimelech y le dijo que tuviera cuidado de tocarla porque ella era esposa del profeta. Entonces, aquí, miren, en el 24, dice: mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, o sea, Abraham, mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y fíjense lo que le contestó Dios. Aquí estamos viendo cómo Dios le habló desde el 3. Miren, veamos desde el 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños. ¿Ve cómo Dios nos habla en sueños también? Dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y pum, Abimelech se queda así. Entonces habla Abimelech y dice: mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermano es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y fíjense lo que le respondió Dios en sueños. Y aquí dice: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. ¿Qué vemos aquí? Que Dios ve en nuestro corazón. Aquí Dios vio el corazón como Dios sabe lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, la motivación con lo que lo hacemos. Y fíjense aquí como le dijo Dios, veámoslo. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y
yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Imagínense, porque de Sara venía la descendencia. Sara era la mamá de Isaac, Abraham era la papá de Isaac. Imagínense. Y dice, ahora pues devuelve a la mujer y a su marido. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Llorará por ti y vivirás. Llorará por ti y vivirás. Aquí estamos que debemos de orar por los inconversos. Y dice, y sin ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que por cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Qué tal? Y ahí en el 20:17, como bien dijo mi hermana Clau, ahí dice, y Abraham oró a Dios. ¿Y Dios qué hizo? ¿Qué hizo, Clau? Ahí tú que lo tienes. Y A Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. ¿qué tal? Entonces, ¿qué tan importante es también orar por los inconversos? Pues hasta aquí llegamos por la hora. Es tan importante remarcar todas estas cosas de la oración. La próxima clase, si Dios lo permite, el próximo miércoles, con el favor de Dios, veremos ahora las oraciones que no son escuchadas por Dios, con el favor de Dios, las próximas miércoles de doctrina bíblica. Ya vimos las que Dios escucha. Y vamos a orar, pero no sin antes, si hay alguna persona que se hubiese apartado del camino de Dios y que ya siendo hijo, ¿verdad? Se ha apartado o que nunca le ha rendido su vida a Jesús. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos y como vemos la oración, esto lo haremos con una oración de fe, reconociendo que el Señor Jesús es el único Hijo de Dios a través del cual tenemos salvación, como está escrito en el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó Dios a ti, que envió, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin Jesús no hay salvación. Joven, dama, señorita, si tú me estás oyendo, Jesús es el camino a Dios, no hay otro y solo hay uno camino que es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Si tú eres la primera vez que estás oyendo un mensaje como este y reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por ti, que murió por mí, Él murió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de eternidad, de salvación. Si tú eres esa persona, ven a Jesús, no lo pospongas más. No lo pospongas más. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. En cualquier momento puede uno partir para la otra vida, aún gente joven. La edad no quiere decir que ya vayas a partir o no, en cualquier momento, pero también estamos aguardando el glorioso venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú eres esa persona, vamos a hacer una oración de fe, y el Señor, teniendo tú la fe en Jesucristo, perdonará nuestros pecados. Vamos a hacerla, te guiaremos en esta oración. Y si tú dices, es que mi vida está desordenada, pues todos hemos venido con vidas desordenadas a Jesús, pero Él es el que empieza a ordenar nuestras vidas hasta que Él venga. Es importante ir ordenando nuestro caminar. Así es que te acompañamos en esta oración y vamos a comenzar todos juntos. Es un momento muy importante para los que se van a acercar a Jesús.
Y vamos a orar y decirle: Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque de tal manera nos amás, que enviaste a tu único Hijo, porque de tal manera nos has amado que has enviado a tu único Hijo, para que todo aquel que en él crea, que tengamos fe en él, nos da salvación, para no perdernos, y nos das el regalo de la vida eterna. Te pedimos en este momento, Señor Jesús, que nos perdones todos nuestros pecados por tu sangre. En tu sangre hay poder. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, perdónanos por la fe que tenemos en ti, Señor, en la obra vicaria que has hecho a favor nuestro. Y tú no te quedaste ahí, sino que resucitaste y nos has justificado. Hoy te suplico, Señor, que vengas y tomes el trono de mi corazón. Por la fe que tengo en ti, recibo el perdón de mis pecados. Y hoy te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias, Señor Jesús, por el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y te suplico que, guiado por tu Santo Espíritu, pueda vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Y ahora todos juntos, hermanos, oremos, dando gracias a Dios. Y pidámosle: Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu grande amor por nosotros. Te rogamos que por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, estemos constantemente buscando la voluntad de Dios nuestro Padre, permaneciendo en la oración para nunca apartarnos de ti, Señor, para nunca apartarnos de ti, Dios. Y que cuando tu Hijo Jesucristo venga a buscarnos, nos halle velando y perseverando en tu viña y en la oración, Señor, en tu palabra. Y te rogamos en esta tarde venga la unción poderosa de tu Espíritu. Es por medio de tu Espíritu, Señor, que podremos permanecer fieles a ti. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llénanos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llénanos. Ven, Espíritu de Dios, y danos de tu amor, Señor. Danos de tu amor, de tu unción, y concédenos perseverar hasta el fin. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias a todos los que han estado aquí con nosotros, y le damos gracias a nuestro Dios que nos permitió estudiar un poco más las Sagradas Escrituras para irle conociendo, permanecer en la oración hasta que Jesucristo venga con nosotros. Que tengan una bendecida noche. Gracias por todo. Amén.